Finalizábamos con estas series de notas que incluyen el trabajo sanitario que se está haciendo aquí en Justiniano Posse, en nuestro ámbito local, reconociendo al cierre esta posibilidad también concreta y activa ya en nuestra comunidad de poder dotar de plasma al Centro de Plasmaféresis allí en Córdoba capital. Bueno, momento de abrir el diálogo. Una vez a la semana nos tomamos un tiempo para hablar de emociones, de cuestiones que tienen que ver con lo psicosocial, sobre todo en estos tiempos de pandemia que ya llevan más de 200 días en nuestro país. Y vamos a tener hoy el privilegio de charlar con un especialista que reconocemos no solamente por su trabajo, sino por un presente interesante que tiene en cuenta estas cuestiones que tanto nos gusta charlar todas las semanas. Hablamos de un psicólogo, psiquiatra, un médico que ha trabajado en muchas catástrofes acompañando familias. Enrique Stein es su nombre, nos espera del otro lado y ya abrimos el diálogo en este mediodía para recibirlo aquí en nuestra pantalla de manera virtual. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buen mediodía. Bueno, buenos días a todos y todas. Me parece importante esta comunicación, yo te agradezco, y más que nada que viene de Justiniano Posse, que en este momento Córdoba está atravesando una situación compleja, ¿no? Por el tema de los incendios y además, por supuesto, de la pandemia, ¿no? De modo Sí. que la comunicación espero que pueda ser fructífera, y desde ya es un honor para mí poder conversar con ustedes. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Sí, son varios los frentes que tienen preocupados a los cordobeses y a un país. En ese sentido, ¿cómo estamos emocionalmente hablando, Enrique? ¿Cómo lo has notado después de ya pasar los 200 días de esto que ha sido una cuarentena, un aislamiento que no ha sido físico, digo, no social? Exactamente, sí, eso es correcto, ¿no? Bueno, yo diría que si vos tenés una situación objetiva de más de 20 y pico de mil muertos, y tenés casi 800.000 contagios, y tenés un aislamiento físico, como decís, no social, de 200 días, evidentemente el impacto psicosocial es muy grande, particularmente porque está afectando evidentemente los vínculos, tanto los vínculos familiares como los vínculos laborales, los vínculos deportivos, los vínculos culturales, ¿no? Creo que en ese sentido, una evolución tan larga del aislamiento indudablemente tiene también un proceso diverso de efectos que se han ido incrementando y agudizando. No descubro nada nuevo, que estamos hablando mucho de aumento de los trastornos de ansiedad, aumento de la angustia, y un elemento muy importante que yo creo que es cierto, fíjate la palabra que estoy usando, que es de lo que es objetivamente incierto como cosa real que está ocurriendo, Sí. ¿cómo se refleja esto subjetivamente? Y entonces se refleja subjetivamente en la llamada incertidumbre. Hmm. O sea, la incertidumbre es una ponderación subjetiva de un hecho cierto objetivo. Sí. Por lo tanto, el mantenimiento de una situación de incertidumbre prolongada hace que efectivamente uno tenga que pensar en, primero, el impacto que está dando, y en segundo lugar, de qué modo uno puede reconstruir, y este es un objetivo muy importante ahora, reconstruir los vínculos afectados Ah. socialmente, familiarmente, grupalmente. Hoy en parte se viene haciendo espontáneamente por vía, digamos, de lo no presencial, pero creo que hay que marchar para ese camino. Yo creo que es bueno preguntarnos qué es lo que está afectado estructuralmente en esta pandemia para que tenga tanto impacto en la vida cotidiana. Y creo que están afectados dos procesos muy básicos de cualquier sociedad. Y tiene que ver, por un lado, con el trabajo, o sea, con el proceso de producir, Sí. y en segundo lugar, con el consumo. Estos dos grandes elementos que están afectando claramente la vida cotidiana se proyectan subjetivamente, como vimos, en determinada sintomatología. Pero la importancia de esto tiene que ver porque el trabajo no es, como diría uno, un fleco más del poncho, Sí. sino el trabajo, o sea, la producción, es de alguna manera aquello que nos ha ido constituyendo como seres humanos. Es decir, está claramente descrito que el proceso de hominización de los seres humanos a lo largo de una larga historia de miles y miles de años tuvo que ver con que el hombre encontró una herramienta importante para transformar la naturaleza. Y esa Sí. herramienta es el trabajo. Sí. Hoy ese trabajo está afectado, y está afectado por un largo tiempo. Desde ya la pandemia no descubrió la incertidumbre completa, ni la pandemia descubrió la falta de trabajo, pero creo que la ha agravado significativamente porque esto es preexistente. Por eso la respuesta a la pregunta, no sé, a pensar en términos de remoción o reconstrucción de vínculos, es que está fuertemente asociado a la forma en que se va a resolver esos dos procesos básicos, el proceso de trabajo y el proceso de consumo. Cuando digo consumo me refiero a todos los consumos, Sí. incluyendo los culturales, los deportivos, ¿no? Sí.
Doctor, Creo que esa es la... Sí. no, disculpe que lo interrumpa, pero estamos habitualmente acostumbrados últimamente a generar lo que ocurre, bueno, con las altas clínicas, ¿no? El alta médica, la persona que se recupera. ¿Está puesto el foco en esta otra alta, digo, en esta reconstrucción de los vínculos? ¿Deberemos acrecentar ese foco? ¿Será importante tenerlo en cuenta, considerarlo, doctor? No, absolutamente. Yo creo que en ese sentido, fíjate que digo, desde el inicio de la pandemia y las medidas de aislamiento físico, no pocas veces fueron acompañados con recomendaciones o significaciones en el campo de la salud mental. Tal cual. Se mantenía desde el inicio esa dicotomía, digamos, lo que es físico y lo que es mental. Creo que en el último tiempo pudo haber sido superándose, digamos, paulatinamente, pero creo que esa idea que todos tenemos arraigada de los seres humanos como seres biopsicosociales no estaba fuertemente arraigada en la política pública. Sí. Por lo tanto, creo que evidentemente la reconstrucción vincular, además de resolver el problema clínico que tiene que ver con la recuperación de aquellos que atravesaron la situación de coronavirus, aquellos que no la atravesaron pero que siguen tomando las medidas precautorias, seguramente tienen que incluir la reconstrucción vincular que atravesó virtualmente en general, pero rápidamente hacerlo. Por ejemplo, yo creo que esta discusión sobre los niños en la escuela o no, sí. Yo creo que el problema de los niños no es un problema de volver a la escuela simplemente para recuperar contenidos académicos. Tal cual. Creo que más que nada, y hasta más yo diría principalmente, recuperar una relación vincular con sus compañeros, que tiene mucho que ver con la subjetividad, ¿no? Yo por eso siempre recuerdo las palabras del gran psicoanalista francés, René Caes, que decía el sostén grupal del psiquismo individual. O sea que nosotros no somos seres aislados. Y si esta circunstancia nos ha tenido que aislar, creo que rápidamente tenemos que ir reconstruyendo vincularmente nuestra relación. Y por otro lado, si en términos, digamos, de recuperación podemos hablar, yo creo que hay que pensar en cómo reconstruir o favorecer factores de esta palabra tan en boga que se llama resiliencia, o sea, reconstrucción frente a una situación disruptiva o de desastre, en los cuales hemos trabajado mucho. Quizás lo último importante, grande que yo he trabajado fue en el tema, digamos, de apoyar a los familiares del submarino San Juan, que tuvieron un impacto muy grande por un año, digamos, de incertidumbre y luego la incertidumbre en parte de los no cuerpos aparecidos. Creo que en ese sentido, yo miraría para esta reconstrucción, pensar en términos de elaborar proyectos hacia adelante, ¿no? Yo creo que elaborar proyectos hacia adelante significa, de alguna manera, en el sentido de, valga la redundancia de la palabra de Víctor Frankl, de encontrar sentido o dirección de sentido a lo que uno puede hacer, digamos, desde lo pequeño, desde lo singular, desde lo familiar, desde lo grupal, desde lo escolar, también, por supuesto, desde la comunicación, ¿no? Y creo que si juntamos la posibilidad de proyectar, y por otro lado yo recomiendo también una cosa importante, lo he venido planteado casi desde el inicio. Si hoy la circunstancia del aislamiento lleva a que a veces puedan requerir cierta introspección de cada uno de su mundo interno, creo que es muy bueno recuperar en el recuerdo aquellas situaciones disruptivas importantes que fueron graves para nosotros y que las pudimos atravesar, las pudimos elaborar, las pudimos transformar, digo, en situaciones positivas, porque hay algunas que son imposibles de superar, pero creo que este recuerdo de los hechos positivos de otras crisis pueden ser un factor resiliente muy importante. Yo creo que lo trabajo mucho cuando todavía sigo yendo hace tiempo a veteranos de Malvinas. Cuando ellos tienen la posibilidad de recuperar sus actos de heroísmo, tienen la posibilidad de recuperar la ayuda a un compañero, tienen la posibilidad, además de tener el sentido patriótico de la recuperación, evidentemente este es un factor resiliente muy grande. Enrique, hablaba de la incertidumbre. ¿Cómo podemos despejarla? ¿Hay elementos, hay herramientas para hacerlo en el ámbito chico, en los vínculos cercanos? Sí, en los vínculos cercanos yo creo que la incertidumbre tiene que ver con una capacidad de poder planificar el día a día. Yo enseño esto en la Universidad de la Patagonia, en San Juan Bosco, en Comodoro, y yo creo que justamente la planificación no es un cálculo solo sobre el futuro. La planificación es un cálculo de acción que precede y preside la acción, pero esto es para el día cotidiano. O sea, de modo que esa posibilidad de poder cada día, además de lo que ya es rutinario, poder encontrar alguna novedad, digamos así, de objetivos que tengan que ver con lo circunstancial, con lo pequeño, pero al mismo tiempo con una mirada hacia adelante, son elementos, digamos, que pueden reducir la tasa de incertidumbre dentro, por supuesto, de la tasa de incertidumbre general. Yo creo que
para bajar la incertidumbre como cualquier evento disruptivo, lo más importante es tener la mejor información. Ustedes en eso cumplen un papel muy importante. La mejor información es el mejor ansiolítico, como yo digo, frente a los desastres. Y por supuesto tener una cosa muy importante, que es un artículo que poco abunda en la Argentina, que es la capacidad de autocrítica. Esto lo digo en general, lo digo para gobernados y lo digo para gobernantes, sí, principalmente para gobernantes. Sí. Porque la capacidad de autocrítica es, como decía nuestro maestro Enrique Pichon-Rivière, gran maestro de la psicología social, a la que escribo desde hace muchos años, es que la salud mental tiene que ver con la capacidad también de autocrítica, porque si no hay autocrítica no hay posibilidad de cambiar. ¿En qué acierto y en qué me equivoco para pensar en que puedo cambiar situaciones? Y está claro de que ustedes, como cordobeses, totalmente, como sanjustinianos, no sé cómo sanjustiposianos, ¿cómo se dice? Posenses es el gentilicio. ¿Cómo le dicen ustedes? Posenses. Posenses. Están enfrentados a una experiencia tremenda, sí, enorme. Tienen ahí una gran capacidad de ayuda, que son los muy queridos bomberos y bomberas de ahí de Justiniano. Sí. Y creo que en ese sentido el medio de comunicación de ustedes está, encuentro yo, favoreciendo enormemente esa situación, ¿no? La palabra que a veces, cuando se empuja rápidamente la vuelta a la normalidad, es porque, si bien es cierto que la normalidad es importante, muchas veces se hace volvamos rápido para ocultar las razones, sí, de lo que ha ocurrido. Tal cual. Creo que en ese sentido, por eso cuando dicen nueva normalidad, yo diría nueva situación. Yo no tomaría la palabra normalidad, porque la última instancia, querido amigo, y si me están viendo, escuchando, ¿qué es lo normal? Tal cual. Los problemas estructurales son anormales hace tiempo. La pandemia lo vino a agravar, en todo caso. Sí. Pero seamos conscientes, y a propósito, digamos, de cómo se van a corregir los temas básicos que yo comenté, tanto de la producción como del consumo, es producir modificaciones estructurales muy importantes que tienen que ver con resolver ese problema. Hoy hay millones y millones de desocupados en el mundo. Y está claro de que, digamos, los índices de pobreza que fueron revelados en tiempo hace poco acá en nuestro país, están revelando una situación muy difícil, que hay que encontrarle, digamos, una solución, uno diría siempre solución de fondo. Doctor, sigue siendo, ha sido y es importante ese minuto de reflexión, saber por qué estamos haciendo lo que hacemos, más allá de que no podemos manejar ciertas situaciones que se determinan por el Estado. Digo, ¿sigue siendo importante el por qué en todo esto? No, obviamente. Por eso yo digo, el por qué está asociado a la información. Bien. Yo creo que si nosotros entendemos las razones epidemiológicas, las razones estructurales, vamos a entender más por qué pasa lo que pasa. Claro. Si yo simplemente atribuyo esto a un problema médico, me parece que sería corto de vista para poder ver la realidad. Por eso otro efecto positivo, mirá vos lo que digo de la pandemia, además de su efecto negativo, es que permitió levantar la mirada y poder observar que existen razones estructurales muy importantes que dan lugar a este complejo del impacto negativo de la pandemia. Y creo que en ese sentido, la posibilidad de ver más allá, digamos, de lo simplemente clínico, de lo simplemente médico, que es muy importante. Que dicho sea de paso, aquí hay que saludar y felicitar a la profesión, a los técnicos, a los médicos, los sanitaristas, los enfermeros, sí, los trabajadores sociales, los psicólogos, psiquiatras, etcétera, porque evidentemente han puesto, digamos, el pecho a una primera trinchera, y la motivación justamente es muy importante, y vos lo decís también a la información de la pandemia, porque la motivación de lo que uno hace es un elemento muy importante para tener al mismo tiempo la posibilidad de tener satisfacción de lo realizado y fortalecer la autoestima. Yo creo que es muy importante llenarse de argumentos. Como dijo alguien, hay que llenarse de argumentos, como decía Atahualpa, para hablar hay que hablar con fundamentos, ¿no? Y en ese sentido la información, todo lo que ustedes están contribuyendo a hacer me parece de una enorme importancia. Cuando más sé, más puedo manejar la situación, más me tranquiliza y disminuye, diría, la distancia entre la alta tasa de incertidumbre para bajarla. La incertidumbre no va a desaparecer. Inclusive la incertidumbre, en cierto sentido, tampoco va a desaparecer totalmente después de que se reconstituyan los vínculos en la pospandemia. Pero me parece que creo que hay que acostumbrarse a que vivimos desde hace mucho tiempo con, bueno, la tasa de incertidumbre de lo económico, lo del trabajo, llego a fin de mes, no llego a fin de mes, la jubilación me la ajustan, no me la ajustan. Creo que es una incertidumbre crónica que evidentemente impacta en la salud mental de muchas personas y afecta de manera diferente desde ya, ¿no? No todos sufren de la misma manera
el mismo efecto del medio en que estamos estando. Sí, bueno, la última porque me das pie con lo que decís al final, Enrique, y vuelvo a hablar de resiliencia. Somos todos unos avesados conocedores como argentinos de la resiliencia. Digo, ¿cómo lo ves a nivel mundial, ya que has hecho trabajos también que han ido por el mundo? Mirá, yo creo que hay una diferencia, depende de los países, ¿no? Hay países que tienen culturalmente una capacidad de reposición y de recuperación frente a eventos disruptivos o desastres que es notable. Depende también de factores culturales, pero Sí. yo creo que uno no puede pensar en términos globales. Yo diría que si uno mira la historia de la humanidad, también uno piensa que hubo momentos en que nos hemos recuperado de situaciones muy graves y la humanidad sigue funcionando. Hay que explorarlo. Yo creo que tu pregunta es muy buena, yo creo que hay que explorarlo país por país. Nosotros, me parece que como argentinos debemos explorarlo en nuestros hechos históricos, en nuestra capacidad de recuperarnos frente a otros hechos disruptivos y más que nada abrir un horizonte de qué es lo que hay que cambiar para que esto cambie, ¿no? Qué bueno. Y no parecer que cambia para no cambiar nada, como decía aquel famoso escritor. Sí, bueno, Enrique, hemos aprendido muchísimo en lo personal y seguramente quien esté del otro lado, así que súper agradecidos con el compromiso de volver a charlar. Y no quería dejar pasar en esta nota una pastillita que voy a sumar en relación a tu participación en el movimiento de reconstrucción cultural, en un grupo que a comienzos de los 80, creo me vas a corregir, Sí. bueno, te tenía formando parte con el genial Quino, que ya no está físicamente desde hace algunos días, y queríamos hacer alguna mención porque has escrito algo muy lindo recordándolo hace poquito. Miramos a ver que de casualidad o no, cuando fui al armario ahora para ponerme la remera, mirá la que encontré. Sí, algo había visto. Qué Bueno, hermoso. es cierto, la mención de Quino es esto. Nosotros en el año 78, 79, yo vengo de una experiencia universitaria, de trayectoria de haber participado en el Consejo Superior de la UBA, en la Federación Universitaria, y nos veníamos juntando con algunos intelectuales y profesionales para definir posiciones frente a la guerra con Chile, que estuvimos en contra, Claro. obviamente. Y en un momento armamos lo que se llama Movimiento de Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional, cuya cabeza al principio fuimos, entre otros, Leda Valladares, Ernesto Sábato, Suma Paz, Aida Carballo, Por favor. y también y con una extensión de grupos en todas las ciudades, en todas las provincias. En Villa María también había uno, yo recuerdo. Qué bueno. Pero, ¿qué pasó con Quino? Yo lo veía a él porque uno de los aspectos importantes de la reconstrucción cultural tenía que ver con el humor. Qué Y tal es claro. así que en el año 84, o sea, unos meses después de que se recompuso el sistema constitucional en Argentina, hicimos un gran encuentro que se llamó Cultura de la Resistencia para mostrar todo aquello que no pudo mostrarse en el periodo dictatorial. Y una de las mesas era justamente la mesa de humor. Te digo, quienes estábamos en la mesa, Beauty, que era Roberto López de Clarín, estaba Andrés Casioli, que era director de humor, estaba el negro Fontana Rosa, estaba el negro Caloy, con quien hice la gran amistad. Entonces, cuando lo invito al Modesto y digamos, a Quino, en la casa, por supuesto, hablando con la mujer, él dice, voy a ir, pero no voy a estar en la mesa. Y efectivamente vino, estuvo presente, no estuvo en la mesa, y yo creo que tengo una foto donde él está hablando. Sí, Justamente parado. yo le había dado la palabra. Y lo que Quino dijo con un gran sentido democrático, jóvenes dicen, no, eviten repetir, digamos así, lo que pasó con el golpe de Estado. Él se refería al golpe de Estado de Onganía en el 66. No creo que era por su militancia política, pero más que nada como un gran demócrata, y lo recordó a todos con gran emoción. Y por supuesto después mantuvimos algunas otras charlas, pero bueno, Quino, como esos otros personajes, ha dado una muestra enorme. Fíjate vos la capacidad resiliente de Mafalda. Oh, Él no pensó nunca, cuando Quino escribía la palabra resiliencia, no la escuché nunca. no. Pero creo que es un recuerdo muy importante que vos hacés, y de ese movimiento que en su momento tuvo alguna importancia porque definió, y es más, tuvo un gran sentido también patriótico en un momento porque fue un apoyo a la recuperación de Malvinas, entre otras cosas. Y ese encuentro, Cultura de la Resistencia, que hicimos en el Centro Cultural San Martín, significó mostrar pinturas, cuadros, poesías, trabajos, relatos de justamente las experiencias vividas en los difíciles años del proceso del 76 en adelante. Absolutamente. Y en particular lo de Quino me vino además en lo personal, porque al recordar el 66, yo era dirigente universitario en ese momento, nos oponíamos a la intervención de las universidades por parte de Onganía, y el señor Onganía me mandó a descansar a la cárcel de Caseros durante 6 meses. Así que bueno, con un proceso penal que luego, por supuesto, se
se editó porque paradójicamente la Cámara que me absuelve dice que yo tenía derecho a decir lo que pensaba, y bueno, fíjate vos, todavía Onganía no había cambiado la estructura de algunas cámaras, ¿no? Bueno, pero este es un recuerdo personal que lo traigo aquí a colación, Sí, a partir sí. de lo que voy a decir. Pero de Quino no hablemos, ¿no? Nos nutrimos todos los días y seguiremos toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Qué interesante, Enrique. Bueno, ese palito para bollar ideas, me acuerdo esa viñeta en relación a lo que decís de aquellos años. Sí, Bueno, sí, claro, Enrique, claro. ha sido un placer enorme, hemos aprendido muchísimo y seguramente volveremos a charlar. Muchas gracias porque ha sido muy valioso su tiempo. Yo quiero mandar también un saludo a los bomberos ahí de Justiniano Posse, particularmente a nuestra gran amiga Estela, que ha sido también generosa en Sí, esta comunicación con ustedes, ¿no? absolutamente, absolutamente. Saludos a todos. Enrique, un abrazo grande, ¿eh? Enrique Un Stein abrazo para ustedes. Que ha sigan muy pasado, bien. Gracias. ha pasado por esta pantalla. Le agradecemos a Estela, como bien lo decía Enrique, Estela Salvay, que ha sido la gestora de este lindo encuentro, esta charla con una persona no solamente avesada en los conocimientos de lo que hemos charlado específicos de esta pandemia, sino hemos ido y vuelto y regresado a través de distintas catástrofes que lo han tenido colaborando allí en la parte psicosocial que hemos vivido en la Argentina, este poder de resiliencia que viene a cuentas de decirnos, bueno, somos capaces de trascender esto y cualquier situación si volvemos a pensar en las situaciones en las que hemos estado y reconstruir los vínculos como un factor muy importante más allá de lo médico, también incorporando los factores emocionales, psicosociales que serán sumamente importantes para reconstruir esta nueva situación. Es muy importante lo que dijo también, no en una nueva normalidad, situación diferente. La normalidad no existe, solamente un término. Bueno, nos vamos a ir cerrando este bloque que tiene más noticias, algunas que llegan ahora desde el ámbito provincial y que ya comenzamos a repasar en esta tradicional recorrida de portales.